Nosotros ya lo hemos dicho, pensamos que hay un consenso social y es que las personas que cobran el salario más bajo, que nos parece aceptable como sociedad, no tienen que pagar el IRPF. Me parece que es una cuestión de puro sentido común que además tiene mayoría en el Congreso de los Diputados y que se va a hacer. Creo que esto es muy importante también que la gente lo sepa. Yo creo que esa medida se va a aprobar en el Congreso porque hay mayoría para que se apruebe y que el salario mínimo no tiene que tributar al IRPF. Y creo que es un ejemplo más de que estamos ante un gobierno que busca el titular, que busca salir en la televisión, pero que a la hora de la hora, cuando miras a fondo las medidas y cuando ves el impacto real que tienen en la vida de la gente, pues las medidas son enormemente limitadas y mucha gente piensa, ¿no?, lo dicen en las redes sociales, you have been PSOE. Has sido engañado de nuevo por el Partido Socialista pensando que va a ser una buena subida y sin embargo prácticamente pues los salarios, si se aplica el IRPF, no van a subir teniendo en cuenta la inflación. De hecho, quiero decir desde aquí que a pesar de las subidas del salario mínimo, en los últimos 5 años los salarios de los trabajadores y las trabajadoras han caído un 8% si descontamos la inflación. Así que bueno, yo discrepo un poco con la señora Alegría de que el salario mínimo sube. Bueno, yo creo que estamos ante un gobierno de una debilidad extrema, que se evidencia sesión de control tras sesión de control y con la realidad, que es que llevamos año y medio de legislatura, no hay presupuestos generales a la vista, no hay medidas ni transformaciones sociales y económicas homologables a las que sí existían cuando Podemos estaba en el gobierno en la pasada legislatura, donde había una agenda social sin precedentes, avances feministas, el escudo social, la primera ley de vivienda de la democracia. Yo creo que mucha gente está echando de menos la legislatura del gobierno de coalición. Ahora tenemos un gobierno en el que solo manda el Partido Socialista, que era lo que quería Pedro Sánchez, pero la realidad es que eso no es bueno para España, porque las decisiones que se toman son enormemente conservadoras en términos de economía, muy neoliberales, y en términos de política social simplemente inexistentes. Yo creo que esto es importante ponerlo encima de la mesa, porque por ese camino en el que no se avanza, no se responde a las necesidades que tiene la gente, por ejemplo en materia de vivienda, que no haya una intervención muy eficaz y muy valiente del mercado de la vivienda, está haciendo que generarse un enorme desencanto en la ciudadanía de nuestro país, y eso luego le pone una alfombra roja a los gobiernos de derecha y de extrema derecha. Cuando las fuerzas progresistas, cuando la izquierda no es valiente, lo que tenemos después pues son gobiernos de derecha y de extrema derecha que generan un enorme sufrimiento y un enorme dolor a nuestros pueblos. Por eso nosotras no vamos a dejar de pelear la bajada de los alquileres del 40%, la prohibición de compra de vivienda que no sea para vivir en ella, que es una medida que por cierto tiene el respaldo de la mayoría de la población española, no solo de la gente que vota a la izquierda, y desde luego me parece que estamos en una deriva de la legislatura enormemente conservadora, que es lo que quería el PSOE, pero que es malo para España. Yo creo que esa moción, es que tengo dudas de que se vaya a votar siquiera la PNL, la verdad. No ya que no se va a producir la moción de confianza, que es evidente, sino que tengo serias dudas de que se vaya a votar simplemente la PNL. Porque lo que hemos visto en estos 2 últimos meses es que el gobierno lleva 1 año y medio mintiéndole a la gente. Le han dicho, no hacemos cosas de izquierdas porque Junts no quiere. Yo decía ayer en el pleno del Congreso, hombre, creo yo que Junts no ha obligado al gobierno a regalar miles de millones de euros a las aseguradoras sanitarias privadas a través de Muface. Creo que Junts no es el responsable de que no se vaya a pagar el IMV a miles de familias en febrero. Creo yo que todas las medidas que está tomando enormemente de derechas el gobierno, como por ejemplo la del salario mínimo, que vayan a pagar quienes cobran el salario mínimo por primera vez el IRPF, eso no lo ha decidido Junts. Es evidente que el gobierno está usando a Junts como excusa para no hacer lo que el Partido Socialista no quiere hacer. Es que el impuesto a las energéticas, quien no lo quiere, quien tiene un pacto con Repsol, es el Partido Socialista, y toda la información que conocemos va en ese sentido. No hay más que ver cómo de amigable estaba en Davos el presidente del gobierno con Josu Yonimaz, el CEO de Repsol. La realidad es que es el Partido Socialista quien no quiere hacerlo, y la realidad también es que Junts va de león, va digamos haciendo muchos aspavientos, pero a la hora de la hora, como no quiere elecciones, la realidad es que le aprueba todo a este gobierno. Señora Entonces, Belarra, creo que la gente se tiene que dar cuenta de que están usando a Junts y al PNV como excusa para no hacer lo que no quieren hacer.
No he dicho gobierno de derechas, he dicho que hacen políticas de derechas, cosa que, por cierto, la gente de este país ya sabía. Cuando han subido la edad de jubilación, aplicaron los recortes en la anterior crisis económica. El Partido Socialista por sí mismo es una fuerza política enormemente conservadora que solo hizo políticas de izquierdas en la pasada legislatura, políticas feministas sin precedentes, la primera ley de vivienda que permite regular los precios del alquiler porque Podemos le obligó. Y la gente que tenga un poco de memoria se acordará. Respecto a la negociación de presupuestos, yo creo que Podemos ha sido siempre muy claro. Nosotros y nuestros votos van a estar para avanzar en derechos y nunca para hacer recortes. Ahí hemos sido muy claras. Nosotras los presupuestos generales del Estado los podemos aprobar si hay una bajada de los alquileres del 40% y se prohíbe la compra especulativa de vivienda en España. ¿Eso qué significa? Que nadie pueda comprar una vivienda en España si no va a vivir en ella. Porque si no vas a vivir en ella, ¿para qué la vas a usar? Para alquilar, para sacar rentabilidad, y la vivienda tiene que dejar de ser un bien de mercado, tiene que dejar de ser un bien con el que se especula. Necesitamos que la vivienda sea un derecho. Si eso es posible, el Gobierno va a contar con el apoyo de Podemos. Si no es posible, desde luego no pueden contar con nuestros votos porque en este momento la vivienda es el principal eje de desigualdad que existe en este país. Es lo que genera una brecha social más profunda, es lo que está haciendo que la gente joven no se pueda emancipar, que la gente no se pueda divorciar, que las familias, muchísimas familias que viven de alquiler ni se puedan imaginar juntando el dinero suficiente para la entrada de una hipoteca porque todo se lo lleva el alquiler. Por tanto, o atajamos ese problema o si no, pues para eso supongo que ya tienen los votos del Partido Popular, que el Partido Socialista los ha usado en muchas ocasiones en esta legislatura, por ejemplo, para entregarle el Consejo General del Poder Judicial a la derecha más reaccionaria. Ayer veíamos cómo Donald Trump daba los primeros pasos para acabar con la guerra de Ucrania. No voy a decir para hacer la paz, para acabar con la guerra de Ucrania. Lo dijimos hace 3 años. Las guerras siempre las pagan los pueblos y nunca quienes las ordenan. Y frente a eso, ¿qué ha hecho Europa? ¿Qué ha hecho nuestro país? Contribuir a la escalada bélica y ahora regalarle el significante de la paz a Donald Trump, un fascista peligroso. Frente a eso necesitamos una izquierda de paz, una izquierda feminista, una izquierda ecologista, y es humildemente lo que Podemos está intentando hacer en España, volver a poner a la izquierda en pie, una izquierda que no se subordine a la socialdemocracia y que tenga su propio proyecto de país. Nosotras lo tenemos humildemente, bueno, pues vamos a tratar de recuperar esa capacidad de transformación, ese poder que teníamos en la pasada legislatura y que ahora, por desgracia, pues ya no existe.